Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Les agradecemos muchísimo el hecho de que nos estén acompañando en estas meditaciones diarias. Gracias, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y muchas gracias por compartir esta bendición con otras personas. El día de hoy vamos a meditar en Primera de Corintios capítulo número 12, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 11. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: Dones del Espíritu. Dones del Espíritu. ¿Sabe que una de las cosas más hermosas de la vida cristiana es que en el momento en que nosotros decidimos rendirnos a Dios, abrir nuestro corazón y entonces permitirle a Dios que entre a nuestra vida y nos transforme, el Señor Jesucristo viene y nos da una nueva vida, nos da una nueva esperanza y nos brinda su salvación? Pero sabe, una de las cosas más hermosas es que el Señor Jesucristo no viene solo, trae también consigo algunos regalos que nos va a otorgar. Son dones espirituales. Y sabe, en este pasaje de la Escritura, precisamente el apóstol Pablo va a comenzar a hacer mención de esos dones espirituales. Y creo que al final de cuentas nosotros debemos aprender algunas cosas importantes acerca de ellos. Así que me gustaría compartir con ustedes con mucho respeto por lo menos 3 cosas que hemos logrado rescatar de este precioso pasaje de la Escritura. Número uno, los dones espirituales definen el señorío de Cristo en nuestras vidas. Así es, el hecho de que nosotros tengamos dones espirituales, al final de cuentas, nos van a llevar al punto de lograr entender si Cristo es nuestro Señor o no lo es. Así de sencillo y así de fácil. Fíjate cómo dice la Escritura en esta porción desde el versículo número 1 al versículo número 3. Dice así: hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso ahora quiero que sepan que nadie puede decir maldito sea Jesús si está hablando por el poder del Espíritu de Dios, y tampoco puede decir nadie Jesús es Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe? Este versículo número 3 es fundamental. Nadie puede al final de cuentas decir que Jesús es su Señor si no es a través del Espíritu Santo. Y sabe, una de las cosas más hermosas es que nosotros podamos reconocer a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Sabe, el señorío de Cristo es muy importante porque entonces nosotros decidimos que cada decisión que vamos a tomar en la vida, primero la consultamos con nuestro Dios. Que cada actitud que vamos a llevar en la vida, al final de cuentas, tiene que ser una actitud que honre a nuestro Dios Todopoderoso. Ponemos a Cristo como el Señor de nuestra vida, le damos las llaves de nuestra alma, le permitimos que nos vaya guiando, que vaya conduciendo nuestra vida, y de eso precisamente se trata el señorío de Cristo, que Cristo sea nuestro Señor. Entonces los dones espirituales, al final de cuentas, van a definir dónde estamos parados, si estamos realmente teniendo a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La segunda cosa que podemos aprender aquí es lo siguiente: aprendamos a depender de Dios en todas las cosas. Aprendamos a depender de nuestro Dios Todopoderoso en todo cuanto hagamos. Fíjate cómo dice el versículo número 4, 5 y 6. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y sabe, si usted observa, aquí en cada versículo nos dice, pero el Espíritu es el mismo, pero Dios es el mismo, pero dice, el Señor es el mismo. ¿De qué nos habla? De que todo cuanto nosotros hagamos, sean dones, sean ministerios o sean actividades, al final
todo procede de nuestro Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender entonces a depender de nuestro Dios. ¿Sabe? Cuando voy a la Escritura me encuentro, por ejemplo, con Filipenses capítulo número 2, versículo número 13, que dice lo siguiente. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De qué me habla esto? Que el Señor es el que nos permite a nosotros querer. El Señor es el que nos permite a nosotros hacer. Todo cuanto nosotros hacemos en la vida, al final de cuentas, procede de nuestro Dios Todopoderoso. Nos levantamos cada mañana, tenemos actividades, servimos a Dios, vamos al trabajo, estudiamos, hacemos tantas cosas en la casa, en el hogar, pero sabe, nada de eso lo podríamos lograr si no es porque nuestro Dios Todopoderoso nos ayuda a hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a depender de nuestro Dios. No se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestra inteligencia, no se trata de nosotros mismos, se trata de Dios y debemos aprender a reconocerlo. Y la tercera y última cosa que me gustaría dejar en sus corazones es lo siguiente: usemos los dones espirituales para servir a Dios y servir también a su iglesia. Utilicemos estos dones para el servicio. Fíjate cómo dice el versículo número 7 en adelante, dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Y si pudieras subrayar en tu Biblia esa palabra, para bien de todos, sería bueno, ¿verdad? Versículo siguiente, a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Y comienza entonces a darnos esta hermosa lista de los dones espirituales que todos nosotros tenemos. Ahora, ¿de qué se trata? No se trata de que Dios nos ha dado esos regalos espirituales para que nosotros los utilicemos de manera egoísta, no, los tenemos que poner para el servicio del Señor, para el servicio de la obra de nuestro Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces para lograr hacer esto? Bueno, número uno, descubrirlos, descubrir cuál es el don que Dios te ha dado, si es profecía, si es fe, si es milagros, si es discernimiento, si es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, cual sea que Dios te ha dado, tenemos que descubrirlo. Número dos, entonces, una vez que sabemos cuál es, desarrollarlos, aprender a cómo trabajar en él, ¿verdad? Aprender a cómo desarrollar esos talentos. Y número tres, una vez que ya sabemos cuáles son, una vez que los hemos desarrollado, ¿sabe qué tenemos que hacer? Ponerlo al servicio de la obra de nuestro Señor. ¿Sabe para qué? Para que podamos entender lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 10, cuando dice así: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de nuestro Dios. Debemos entonces poner al servicio de los demás esos talentos, esos dones, esas cualidades, esos regalos que el Señor nos ha permitido tener para su gloria y para su honra. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.